Bienvenidos a Rompimiento con la profeta Eva Chan. Rompimiento, principios de Dios que provocan un rompimiento de estructuras y paradigmas. Que la verdad del eterno Dios y su poder transformen tu vida y traigan un rompimiento. Rompimiento. Amigos y amigas, sean bienvenidos a su programa Rompimiento, a través del cual estamos trayendo rompimiento de estructuras y paradigmas que te limitan a vivir en abundancia. Les saluda Cilia Salgado. Sean todos ustedes bienvenidos. En el programa anterior, la profeta Eva Chan hizo una introducción al tema de la violencia. Estoy segura que han estado esperando este tiempo para poder escuchar y aprender más sobre este tema. Si no escuchaste el programa anterior, puedes hacerlo visitando nuestra página en Facebook. Nos encontrarás con el nombre de Rompimiento. Para tus preguntas, consultas o si deseas compartir tu situación con nosotros, puedes escribirnos al inbox o a nuestro correo electrónico rompimiento@yahoo.com. Estamos en toda la disposición para servirte. En el programa de hoy tendremos el segmento Lo común no es lo correcto. Aquí, la profeta Eva Chan abordará ampliamente el tema de la violencia. Así, tendrás una mejor comprensión de lo que es la violencia activa y pasiva. Seguidamente, en Hablemos la Verdad, compartiremos historias cortas que te permitirán tener una mejor comprensión de esta enseñanza. Si quieres conocer cómo identificar si estás viviendo en un ambiente de violencia, no te pierdas la respuesta a esta y otras preguntas en Sabiduría para Vivir. Y como estamos seguros que muchas personas se identificarán con algunas verdades aquí expuestas, en el segmento Haciendo lo que se debe, la profeta te brindará algunas sugerencias de lo que debes hacer. Los dejo con la profeta Eva Chan en su programa Rompimiento. Buen día, amigos, les saluda la profeta Eva Chan y les doy la bienvenida a una nueva edición de su programa Rompimiento. Una vez más, les agradezco la oportunidad que me dan a través de este espacio de poder compartir con ustedes principios de Dios que estoy completamente segura traerán un rompimiento de estructuras y paradigmas a sus vidas. Y es que por naturaleza los humanos somos seres de costumbres. Cuando vivimos una situación sostenida por un tiempo determinado, nos acomodamos a la misma y se vuelve parte de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestro estilo de vida y de nuestros sentimientos. Es por eso que necesitamos algo que nos saque del estupor, que nos haga reaccionar. Y es ahí donde este programa Rompimiento va a traerte ese quebrantar en lo que pudieron haber sido situaciones con las que conviviste por mucho tiempo. Pero la palabra que vamos a enseñar en este espacio va a ser una palabra que va a romper literalmente con esas estructuras y esos paradigmas que, buenos o malos, necesitamos revisar a diario para ver si no nos está causando a nosotros algún problema o algún inconveniente. Todo cambio lleva consigo dos ingredientes. Uno, que es desconocido, y dos, que conlleva un riesgo. Y cuando pensamos en esto desconocido y en el riesgo, nos tiembla absolutamente todo. Y nos decimos, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Mejor yo me quedo aquí, porque no sé qué pueda pasar si hago algo diferente. Y es así como nos vamos acostumbrando y nos vamos quedando en el mismo lugar, en las mismas situaciones. Esta característica nuestra, como humanos, como personas, es el principal promotor de la violencia. Solía preguntarme, ¿por qué una mujer que es abusada por el marido sigue viviendo con él? Con el tiempo he llegado a comprender la naturaleza humana y los sistemas de protección que creamos a nuestro alrededor para no perder ese sentido de seguridad. Y es que la violencia rara vez empieza con un golpe. La violencia es muy sutil. Se manifiesta en un inicio en detalles tan imperceptibles que aunque en el momento ofenden y causan dolor, los dejamos pasar porque los consideramos pequeñeces. Es más, en realidad, la violencia física es la que menos se da. Por eso, existen tantas parejas que se abusan mutuamente
pero como no hay agresión física, les parece normal. No identifican la violencia que están viviendo y de la que están siendo partícipes. En el segmento Hablemos la Verdad, quiero compartirles detalles de algunas historias de personas que han atravesado por situaciones de violencia pasiva sostenida por varios años. Fíjese cómo es el accionar en estos casos. Hablemos la verdad. Hace unos días me tocó acompañar a una señora de la tercera edad al Ministerio Público para interponer una denuncia contra su marido, que en repetidas ocasiones la había agredido físicamente. Estoy segura que ella hubiera dado cualquier cosa por seguir manteniéndolo en secreto, como hasta ahora lo había hecho ya casi por 4 décadas de matrimonio. Lo tremendo de este caso es que esta mujer había sido abusada y maltratada casi desde el primer año de casada, pero no fue hasta que los eventos se tornaron físicos y más agresivos que decidió hacer algo al respecto. No es la primera vez, y lastimosamente, sé que no va a ser la última, que acompaño a una mujer dolida y avergonzada a la fiscalía a denunciar a su marido por violencia. Mire este otro caso. Hace algunos años, estaba en la celebración del cumpleaños de una muy buena amiga mía, cuando recibí de repente una llamada muy alarmante. La esposa de uno de los principales líderes de nuestra iglesia había llamado aterrada pidiendo ayuda. Estaba encerrada en el baño y su esposo estaba al otro lado de la puerta dándole de golpes. Le estaba gritando y amenazándola con derribar la puerta. Sus 2 pequeños hijos estaban en la habitación de al lado, escuchando la agresión que su mamá estaba sufriendo. Llevé a esta mujer a mi casa. Al día siguiente la llevamos a la Fiscalía de la Mujer a interponer una denuncia de violencia doméstica contra su marido. Resulta ser que este no era el primer episodio. Por años, los gritos, las ofensas, los maltratos emocionales habían ido aumentando hasta que empezó la brusquedad, de inicio contra objetos, contra él mismo, pero como suele suceder, ella, la esposa, se volvió el objeto de la ira y el enojo de este varón. En otro caso, una pareja contrajo matrimonios, como se dice comúnmente, por el bien de los 3. La joven quedó embarazada más o menos como a los 20 años. No tenían ni siquiera un año de noviazgo, no se conocían muy bien. Se casaron para poder justificar el embarazo y no pasar la pena de la sociedad. Pero desde el inicio la violencia hizo su aparición, tan pasiva y tan sutilmente que ninguno de los 2 se percató del deterioro emocional, psicológico y físico que estaba sufriendo. En este caso, nunca hubo agresión física. La violencia se presentó en la forma de indiferencia, poca comunicación, desvalor de los intereses de la otra persona, manipulación a través de la mentira, poco interés en el desarrollarse individualmente. Cada quien aprendió a vivir su vida independientemente y separado del otro. Y es que nunca existió una relación verdadera entre ellos. Vivían un divorcio tácito, es decir, separados totalmente. Lo único que les unía era el mismo techo que compartían y un contrato matrimonial escrito en un papel que les decía que estaban casados. Historias como esta son tan comunes. La pregunta es, ¿qué actos son considerados como violencia? ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo en una situación de violencia? Quédate y escucha en el segmento Lo común no es lo correcto, algunos conceptos y verdades que te ayudarán a tener una mejor comprensión. Lo común no es lo correcto. Lo común no es lo correcto. Para poder comprender mejor este asunto de la violencia, debemos entender primero qué es violencia. Les voy a leer diferentes definiciones de violencia que se encuentran en diccionarios y enciclopedias. Violencia: una interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que de forma deliberada provocan o amenazan con hacer un daño o sometimiento grave a un individuo o una colectividad, o que los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras. Este daño puede ser físico, sexual o psicológico. Otra definición: violencia: un comportamiento deliberado que provoca o puede provocar
daños físicos o psicológicos a otros seres y se asocia con la agresión física, aunque no necesariamente, ya que también puede ser psicológica, emocional o política, a través de amenazas, ofensas o acciones. Según el origen de la palabra, el término de violencia nos remite al concepto de fuerza, por lo que se ha entendido la violencia en sus múltiples manifestaciones como una forma de ejercer el poder mediante el empleo de la fuerza, ya sea física, psicológica, económica, política y demás, e implica la existencia de un arriba y un abajo, es decir, que las personas asumen roles complementarios. Por ejemplo, el padre violenta a un hijo, el hombre violenta a la mujer, el maestro violenta al alumno, el patrón violenta al empleado, el joven violenta al viejo, entre otros. Voy a partir de estas definiciones para enumerar algunos rasgos que caracterizan a la violencia. Primero, la violencia se da entre personas. Segundo, la violencia se ejerce con fuerza. Tercero, la violencia va a causar un daño, ya sea físico, emocional o psicológico. Y cuarto, la violencia va a dejar secuelas que trascienden generaciones. Como dijimos en el programa anterior, es posible encontrar violencia en cualquier lugar, situación, edad, posición social, escenario, realidad. Donde quiera que encontremos personas, ahí podemos encontrar violencia. También puede darse de diferentes formas, pero según las características de los que cometen el acto de violencia, existen 3 categorías. La violencia colectiva, que es la violencia que se da en un ámbito social, en la política y la economía de un país o ciudad. Un ejemplo claro de esta violencia es la situación actual de países como Venezuela. Otro ejemplo, menos evidente, es cuando, por ejemplo, en nuestro país no se dan clases en las escuelas públicas por huelgas o por paros. Esto es un acto de violencia en contra de los derechos de los niños. Si pensamos un poco en este tipo de violencia, la violencia colectiva, nos damos cuenta que a diario estamos expuestos a ella, no solamente de mano de la delincuencia, sino en aquellas cosas que colectivamente aceptamos como normales. Se me ocurre, por ejemplo, la programación de la televisión, o aquellas personas que simplemente no les importa y tiran basura en las calles, generando un sinfín de problemas sociales. Y estoy segura que a usted en este momento se le pudieron haber ocurrido muchísimas otras formas más de violencia colectiva. Otro tipo de violencia es la violencia autoocasionada, o la que se hace contra uno mismo. Casos como suicidios y autolesiones son ejemplos muy evidentes de esta violencia. Sin embargo, existen muchas formas que no son reconocibles a simple vista. Por ejemplo, dejar que otras personas te abusen, alimentarte mal, no cuidar tu salud. Pero en realidad, este tipo de violencia no solo afecta a la persona que se está causando el daño a sí mismo. Por lo general, las personas que se descuidan o se autoviolentan causan daño indirecto o directo a las personas que le rodean. Lo que los motiva a descuidarse puede ser la insatisfacción, la frustración, la depresión, el enojo, los resentimientos, sentimientos ocasionados por malas relaciones. También, este tipo de violencia puede ser usada como una forma excelente de manipulación. Por ejemplo, las enfermedades famosas psicosomáticas. Conozco tantos casos en los que las personas utilizan la enfermedad para causar lástima, para llamar la atención, para ser dependientes de otros, que otros estén siempre pendientes de ellos, como una excusa para poder vivir de determinada manera. Hay gente que simplemente prefiere estar enferma. Por último, encontramos la violencia de tipo interpersonal, es decir, aquella violencia que se da entre personas. Esta puede ser en la familia, puede ser la violencia a menores, en la pareja, violencia a ancianos o entre personas sin parentesco. Esta violencia es la que está causando un mayor daño en la sociedad. Dentro de este tipo de violencia es donde encontramos la violencia doméstica, la que se da en la pareja, y la violencia intrafamiliar, que es la que se da entre miembros de la familia. Este último es el que más vamos a tratar en este programa Rompimiento. Sin embargo, la violencia de cualquier tipo inicia con la autoprovocada. Es decir, nos hacemos daño a nosotros mismos primero, lo cual se refleja en nuestras relaciones interpersonales y de forma directa o indirecta tiene su efecto colectivo en la sociedad.
Es por esto que Jesucristo dice que es necesario amar a nuestro prójimo, pero como nos amamos a nosotros mismos. Sin que nos amemos a nosotros va a ser imposible que puedas amar a las personas que te rodean. Por esto, debemos recordar lo valioso que somos nosotros, las personas, el individuo. Recuerda, la base de una sociedad no es la familia, es el individuo. La base de la sociedad eres tú y soy yo. Muy bien, estos 3 tipos de violencia abarcan casi en su totalidad los maltratos que se dan entre personas, abusos y deterioro de la dignidad humana. Pero es importante saber y mantener en mente que las acciones violentas no siempre se van a presentar de la misma forma. La violencia puede presentarse de forma activa o pasiva. La forma de manifestarse la violencia tiene que ver con qué tan obvio puede ser para el agredido o los que le rodean y están cerca de él o de ella que esta persona está siendo víctima de maltrato. Por ejemplo, un golpe en la cara no deja lugar a dudas de que alguien fue maltratado. Sin embargo, un empujoncito en la espalda puede dejar la duda de si me están violentando o no. Entonces, de acuerdo a la manifestación de la violencia, podemos decir que la violencia puede ser activa o pasiva. Vamos a entender un poquito más cuál es la diferencia. La violencia activa es la que se ejerce a través de las acciones físicas, aplicando la fuerza. Aquí tenemos lesiones físicas, pérdidas materiales, que pueden llevar hasta el homicidio o el suicidio. Esta realmente no es la forma más común de violencia, pero como sus acciones y sus efectos se pueden determinar a simple vista, es la que comúnmente se identifica, se señala y se denuncia. Pero en realidad, la que causa más daño y en la mayoría de los casos, la que provoca las acciones activas de la violencia, es la violencia pasiva. Entonces, ¿qué es la violencia pasiva? Son todos aquellos actos violentos que no son notables a simple vista, no son tan perceptibles y pueden dar lugar a que se ignoren fácilmente. Sus efectos son altamente perjudiciales, dañando no solamente a la persona que está siendo victimizada directamente, sino también a los espectadores, que se convierten en muchos casos en los más afectados. Por lo general, una persona que está siendo violentada de forma activa también es violentada en formas pasivas. La pasividad es un detonante poderoso para provocar una acción de violencia, ya sea pasiva o activa. Es decir, una persona que está violentando a otra de forma pasiva puede esperarse en cualquier momento una reacción de violencia activa. Los rasgos más visibles del maltrato son los golpes, los gritos, los insultos, los abusos sexuales y hasta los asesinatos. Estos trascienden del ámbito de la pareja, del ámbito de la familia, porque son visibles a todos los demás. Sin embargo, la violencia pasiva, que mantenida en el tiempo, es la que socava la autoestima de las personas, es la que más se da. Cuando trasciende un acto de violencia pasiva, la víctima puede llevar años sufriéndolo. Los maltratos pueden producirse en cualquier etapa de la relación. Sabiduría para vivir. ¿Cómo identifico si estoy siendo violentado? Es importante precisar que en todas las relaciones humanas surgen conflictos. Las dificultades y diferencias, discusiones, incluso hasta discusiones fuertes, pueden formar parte de una relación completamente sana. Esto es porque los seres humanos somos diferentes entre sí, maravillosamente únicos. No existen dos personas iguales, ni siquiera los gemelos que se hayan crecido juntos bajo las mismas circunstancias son iguales. Y es que cada persona somos el resultado de 3 factores totalmente independientes entre sí, que al combinarse crean una mezcla propia, genuina y única que determina en la forma de ser, de pensar y de actuar de cada quien. Estos 3 elementos los voy a exponer más adelante en algún otro programa, pero se los voy a mencionar. Primero está el ADN, aquellos rasgos que son transmitidos de nuestras generaciones anteriores. Segundo, está ese temperamento, que es el diseño original de Dios que hizo en cada uno de nosotros. Y tercero está la cultura, los lugares donde nosotros nacemos y hemos crecido, el país, la ciudad, el hogar, la familia. Estos 3 elementos, el ADN, el temperamento y la cultura, conjugados, son los 3 factores que dan como resultados la personalidad de cada individuo. Esta característica humana de que no somos repetición de nadie, que somos únicos,
permite que el conflicto sea parte de toda relación, porque somos diferentes en nuestra manera de pensar, de sentir, de percibir las situaciones, de reaccionar y de actuar. El conflicto es parte natural de la vida. Este permite el movimiento y el cambio en la misma. Sin conflicto, todo sería estático. La violencia o maltrato es diferente al conflicto. En el maltrato, el agresor siempre es el mismo. Por definición, entonces, el conflicto es una lucha, enfrentamiento u oposición entre personas. Es parte de las relaciones, implica reciprocidad y puede llegar a provocar un cambio. Por el contrario, el maltrato, aunque adopte las mismas formas, es decir, verbales o físicas, es unilateral. Siempre es la misma persona la que lo recibe. Ahí está la gran diferencia. Y necesitamos identificar la diferencia entre conflicto y violencia. El conflicto puede ser bueno para tu relación. La violencia siempre va a ser dañina. Como un avance del siguiente programa, quiero mencionarte tipos de violencia que se pueden manifestar de forma activa o de forma pasiva. La física, la psicológica o emocional, la sexual y la económica. Son manifestaciones de la violencia que se pueden dar de manera activa o pasiva. La física es la que se manifiesta activamente porque es la que todo mundo puede ver. Las otras tres pueden ser tan sutiles y pueden llegar a ser tan imperceptibles que pasan desapercibidas por mucho tiempo. Y aún aquellos que están siendo víctimas pueden pasar mucho tiempo sin denunciarlas, acomodados y acostumbrados a estarlas sufriendo y hasta llegando a excusar a su agresor diciendo que es normal. Haciendo lo que se debe. Probablemente pudiste identificarte con una o varias de las situaciones antes expuestas. Una vez platicando con una amiga me contaba una situación que estaba viviendo con su marido, la cual los tenía al borde del divorcio. Durante los últimos años de matrimonio, ella había sido la principal aportadora de la provisión de su casa. A pesar de que ambos tenían muy buenos trabajos y muy buenos ingresos, él se gastaba su salario en cosas suntuosas y de diversión. Esto la estaba afectando muchísimo a ella. Su estado de ánimo se estaba deteriorando, pasaba irritada y se molestaba con cualquier cosa. Pero el problema es que nunca le había dicho nada a él y no lo había confrontado con la situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en una situación en la que nos sentimos violentados es hablar. El silencio es la gasolina de la violencia. Y voy a hacer énfasis en esto. El silencio es la gasolina de la violencia. Este es un pensamiento común. Mejor no digo nada. ¿Para qué complicarme? Mejor llevo la fiesta en paz. Algún día va a tener que cambiar. Sin embargo, debes recordar que el silencio permite varias cosas y es el promotor de lo que te voy a describir a continuación. 1. Que la situación se agrave. Probablemente al inicio no era tan grave, pero como no dijiste nada, la tensión se va acumulando. Es bueno que aprendas a decir las cosas que no te gustan y también las que te gustan. Aprende a decir sí y aprende a decir no. 2. El silencio va a permitir que el agresor se sienta confiado. Si la primera vez que fue violento no encontró ningún límite o consiguió lo que quería, el agresor lo va a seguir haciendo y sin duda aumentará la intensidad. Este es el efecto bola de nieve, lo voy a llamar así. Empezó con algo muy pequeño, pero a medida va rodando se va acrecentando. Lo que va a ponerle límite al agresor es confrontación. Es que le puedas decir eso no está bien o esto me hizo sentir mal o estás haciendo esto y me parece que no está correcto. Eso va a ser un límite porque se va a ver expuesto en la acción que está haciendo. ¿Sabes qué? Muchas veces los agresores ni siquiera se dan cuenta en un inicio que se están equivocando o que te están lastimando, pero la única manera que se van a dar cuenta es si tú se los dices y los confrontan. 3, por lo general, la agresión o la violencia en la pareja es producto de la impotencia y de la ira. Sentimientos no ventilados, tensiones no tratadas. El silencio es promotor de esto. No permite que los asuntos sean tratados y llega al punto de explotar. A esto le voy a llamar el efecto de olla de presión. Cuando las cosas ya están en su máximo punto es cuando explota. Pero al momento de explotar, muy seguramente va a explotar en un acto de violencia activa. La transparencia es la mejor arma en contra de la violencia. Hablar,
Debes de hablar y dejar de guardar silencio. Dependiendo del nivel de violencia, tu accionar puede ir desde simplemente platicar con quien te agredió hasta denunciarlo con las autoridades competentes. En Honduras, las leyes contra la violencia doméstica, el abuso infantil, la protección a la mujer son muy completas y el sistema legal te brinda protección y salidas para poder detener la violencia y evitar que ésta vaya en aumento. Cualquiera que sea tu situación, recuerda que siempre hay una salida. Recuerda que no estás solo, pero es necesario que reacciones. Es necesario que tú mismo te opongas a esa situación que te está dañando. Recuerda que en Jesús tienes esperanza, tienes salvación. En su palabra puedes encontrar los principios de vida que te permitirán vivir una vida en abundancia. Habla, no calles, denuncia al agresor. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Hemos llegado al final de otra edición de Rompimiento. Esta vez pudimos profundizar el concepto de violencia, los 3 tipos, la autoimpuesta, la colectiva y la interpersonal, y sus manifestaciones en forma activa y pasiva. Te espero para una próxima edición de Rompimiento, en la que hablaremos sobre la violencia pasiva, para que la puedas identificar y oponerte. Si quieres más información, necesitas ayuda o quieres compartir tu situación con nosotros, visita nuestra página de Facebook, escríbenos al inbox o bien manda un mensaje a nuestro correo electrónico rompimiento@yahoo.com. Hasta la próxima. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Si te identificas con la palabra de hoy, si te encuentras en alguna situación de violencia, abuso a tu dignidad y tienes alguna consulta o comentario, escríbenos al respecto. Tendremos mucho gusto en ayudarte. Escríbenos a nuestro correo electrónico rompimiento@yahoo.com o visítanos en nuestra página de Facebook, Rompimiento. Esta es una producción de Ministerio Centro Conquista.